Hablar con todos los deportistas que competían por clasificar a Tokio 2020 fue más que un reto. Hablar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Parlando de deportes por Parlando. Estamos en la entrevista del programa Parlando de Deportes con Diego Lituma. Vamos a preguntarle, además de la cobertura sub-20, un poco de su trayectoria. Diego, ¿Desde cuándo estás? Comencemos a comentar un poco sobre el tema de tu cobertura ya en el Mundial sub-20. El Mundial sub-20 en Argentina tiene una connotación especial porque se iba a jugar en Indonesia y de repente tenía que jugar Israel. Israel no podía jugar en Indonesia. Indonesia no da las posibilidades para que juegue Israel. Y cuando pasa a Argentina, esta selección de Israel logra llegar al tercer lugar en el Mundial Sub-20. ¿En qué gana de diferencia con los otros mundiales teniendo esta característica que puede ser hasta ideológica en estos casos? Me parece que Israel hizo un gran mundial. Lamentablemente, si es que vos te pones a pensar el tema de la FIFA, hay un cuestionamiento quizás muy duro en el tema de que ¿por qué no te permiten hacer el mundial en un país que ya había hecho sede, que tenía su mascota, que tenía su canción? Y de la noche a la mañana, como tienes un problema directamente con Israel, te cambian los planes. Y yo que estuve en Argentina, te das cuenta que elegir una sede a dedo, quizás por Argentina haber sido campeón del mundo en Qatar, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, las sedes del Mundial en Argentina eran una cosa de locos. O sea, Ecuador jugó el primer partido en San Juan y después nos tocó trasladarnos a Santiago del Estero, que era una ciudad que estaba a 14 horas en carro. Y si ibas en avión, las conexiones terminaban siendo 24 horas. Terminaba siendo más fácil irte en auto que ir en un avión. Entonces, no se planificó bien. Se quitó la sede de un mundial que me parece que estaba bien elegido en el sentido de que si es que la FIFA quiere promocionar el fútbol a nivel internacional, coge ciertos países que puedan de alguna manera como promover el fútbol a nivel internacional. Y en el caso de Argentina, me parece que de alguna manera por democratizar el fútbol, cogieron ciudades que no estaban preparadas en el tema logístico, me refiero a hoteles, infraestructura, a albergar un mundial. San Juan tenía un estadio espectacular, Santiago del Estero, ni se diga, pero no habían hoteles, no había lugares turísticos que vos puedas decir, voy a conocer tal o tal lugar, y las distancias eran una locura, lo que te decía. Ecuador jugó en la frontera con Chile, cerca de Mendoza, y su segundo partido tocó jugar cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. Entonces, la logística no estuvo bien planificada. Se hizo, dijo, bueno, no va a este país, tomemos Argentina, perfecto. Y de ahí lo de Israel me parece que desde el punto de vista futbolístico y deportivo fue un gran mundial. O sea, haber eliminado a Brasil, que era la gran potencia, entre comillas, para ganar el mundial, y además esa parte despectiva me parece que terminó jugando en contra de los brasileños de decir, aquí estamos y somos los mejores de Sudamérica. Por eso cuando los jugadores uruguayos ganan la Copa del Mundo, hacen esto, ¿no? Porque los brasileños se sentían superiores a todas las selecciones sudamericanas y mundiales
Uruguay termina ganando un mundial que me parece que es justo por una selección que hizo un gran trabajo, aparte del hecho de, si uno se pone a pensar todo lo que ha pasado con la selección uruguaya en el contexto de Copa Libertadores, de Copa América, de eliminatorias, de mundiales. El escenario perfecto para los uruguayos siempre ha sido Argentina, siempre. Y lo que le faltaba era quizás ganar la Copa del Mundo. Ya habían ganado una Copa América con Maradona y con Messi. O sea, imagínate para los uruguayos lo que es haber ganado una Copa América cuando estaba Maradona, cuando estuvo Messi. Y ahora ganaron una Copa del Mundo jugando en Argentina. O sea, era quizás el combo perfecto. Y me parece que Uruguay, quizás no por tener la mejor selección, porque creo que tenía algunos defectos en la parte deportiva, pero llegó a ser la campeona del mundo de una manera, creo que legítima. En esas cosas de las diferencias que se encontraron en estos mundiales, en este mundial principalmente, vemos, por ejemplo, a una selección de Italia que llegó a- al segundo lugar. ¿Por qué es diferente el tema de Italia? Porque no ha participado en los dos últimos mundiales y su selección sub-20 de jóvenes llega a la semifinal y tiene oportunidad para el futuro. Y además llega en un momento en el cual eh, Italia vuelve a salir a a la palestra porque dos equipos de su campeonato, de sus ligas, llegan a ser finalistas tanto en la Copa UEFA como en la Copa de Campeones, en la Liga de Campeones. ¿Cómo le viste tú a Italia ya? O sea, creo que ahí hay un error de precisión en el sentido de que primero Italia, Ecuador le ganó a Italia ese tercer lugar en el Mundial de Polonia. Entonces, Italia se ha sido protagonista en los últimos mundiales. Es más, de los 4 lugares finales de este mundial, el único que no repitió fue Ecuador. En vez de Ecuador estuvo Uruguay. Pero si vos te pones a pensar los otros equipos, estuvo la selección de Corea, estuvo la selección de Italia que le ganó a Ecuador, la que no estuvo fue Uruguay. Entonces me parece que Italia ha hecho me parece que en el sentido de competir en la Eurocopa a nivel de clubes, con el Inter, con el Milan, ha hecho grandes competiciones. Sin embargo, Italia no ha clasificado a los últimos 2 mundiales. Y quizás eso es como que a todo el mundo le llama la atención, porque la liga italiana es una de las más competitivas del mundo. Pero si vos te pones a pensar, la selección italiana ahora hizo una buena Copa del Mundo, pero para los europeos, este Mundial Sub-20 no tiene tanta trascendencia. Y quizás yo me di cuenta de eso cuando estuvimos en el Mundial de Polonia. Para los ingleses, para los alemanes, para los italianos, es como que, bueno, vamos a mandar esta selección Sub-20 a estos jugadores. No es como para el fútbol sudamericano que el Mundial Sub-20 es desde el 79, 78, cuando Maradona ganó el primer Mundial, es como que la vitrina para que la selección siguiente, sobre todo profesional, logre grandes objetivos. Si tú te pones a pensar lo que generó la selección argentina del 79, cuando Maradona ganó el Mundial, prácticamente esa generación de futbolistas fueron la que lograron el título en el 86, en México. Y así podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Me parece que las selecciones sub-20 de cualquier país es la base fundamental para generar jugadores importantes para la selección mayor. No digo que todos, porque en el camino uno se puede perder, algunos jugadores no son convocados. Podríamos decir la misma selección sub-20 de Polonia, de Ecuador, que quedó tercera. Tienes 4 o 5 jugadores ecuatorianos que estuvieron en el Mundial de Qatar siendo protagonistas. Los demás se van diluyendo en el tiempo, no porque no tengan características, sino porque
Los jugadores de 24, 25, 26 años tienen más potencialidad que esos chicos. Pero me parece que en Europa no le toman muy en serio un Mundial Sub-20. En cambio, los sudamericanos, un Mundial Sub-20 es como la obsesión. Y por eso Argentina tiene 6 títulos, Brasil tiene 5, ahora Uruguay tiene un título. Y de ahí se van repartiendo entre equipos europeos, pero no ves una selección italiana, alemana, que son potencias en el fútbol mundial, es decir, en el Mundial Sub-20 tenemos 4 o 5 títulos. Como que no le prestan tanta atención al Mundial Sub-20, sino más bien piensan en el Mundial real, ¿no? En el Mundial de categorías mayores. Diego, un asunto. ¿Qué pasó con Ecuador? En el primer Mundial de Polonia estuvo en el tercer Que lugar. tuvo poco tiempo de trabajo, Miguel Bravo. La selección tiene jugadores importantes, talentosos, que seguramente en el futuro de a corto plazo, 3, 4, 5 años, los podemos ver en la selección mayor. Kendry Páez es quizás la mayor figura del fútbol ecuatoriano. Esperemos que desde la parte directiva, no solo desde el club, sino de la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desde su familia, lo puedan guiar para convertirse en ese símbolo del fútbol ecuatoriano. Y hay 2 caminos, o convertirse en un Caviedes o convertirse en un Alex Aguinaga. Ese para mí es la perspectiva de Kendry Páez. En esa idea, para no cortarte sobre el tema de Kendry Páez, después de llegar de estar en el Mundial Sub-20, habiendo estado en un Mundial Sub-15, habiendo estado en un Sudamericano Sub-15, se le convoca también a la selección de mayores, pero ahorita no va a participar el día sábado en el partido que tenemos contra Bolivia. Es quizás ese hecho de sobreexplotar un poco su imagen, el hecho de que no llegue a estar tan bien para que se le pueda guiar bien y llegue de mejor forma cuando llegue a la selección nacional. O sea, el tema formativo me parece que es importante y en ese sentido el Independiente es un gran trabajo en el camino de formarte como futbolista, en el tema profesional, en el tema educativo. Te marca un clic distinto y me parece que el ejemplo más claro es lo de Moisés Caicedo. Moisés este rato tiene una transferencia millonaria de más de 80 millones de euros a otro equipo, pero uno le ve el crecimiento, no solo en la parte deportiva, sino en la parte profesional, en la parte personal, el hecho de, por ejemplo, aprender inglés. Moisés Caicedo da entrevistas a su equipo en inglés de una manera totalmente cotidiana, diaria, que regularmente un futbolista ecuatoriano le ha costado. Y eso me parece que es un clic que hace totalmente distinto al crecimiento del fútbol ecuatoriano. Y ese clic distinto me parece que el sello que lo pone es el Independiente del Valle. Porque obviamente habíamos tenido jugadores en Europa, el caso de Ulises de la Cruz, el caso de Edison Méndez, el caso de la Sombra Espinosa, el caso del Team Delgado, el mismo Antonio Valencia, que fue uno de los embajadores y referentes del fútbol ecuatoriano en la Premier League, jugando más de 10 años y siendo capitán del Manchester United. Pero lo de Moisés Caicedo creo que marca un antes y un después de lo que puede hacer el fútbol ecuatoriano en relación a un deportista joven, un chico que se formó en las formativas, pero una formación distinta en el sentido de educación, en el sentido de perspectiva, en el sentido de aprender un idioma que no estás acostumbrado al tuyo. Y Moisés Caicedo lo marca ahora. Es decir, El pitazo final aún no está dicho. Pero el parlar por las competencias de nuestro país se volverá a jugar hasta el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.